Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusapón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos guíe a toda verdad, para que nos despojemos de aquellos dogmas religiosos y siempre tengamos la verdad. En nombre de Jesús, amén. Sabemos que Jesús es Dios, porque es Hijo de Dios. Sabemos que la Trinidad no es bíblica. Sabemos que en el cielo están el Padre y el Hijo. Pero sabemos que Jesús no es el mismo Padre. Sin embargo, Jesús es omnipotente y omnipresente. Todo lo puede, todo lo sabe. Sin embargo, entendemos que hay una guerra entre el bien y el mal que se desató de repente cuando Lucifer decidió rebelarse contra el gobierno de Dios. Es una guerra entre la mentira y la verdad. Y en esta guerra, Jesús juega un papel activo y predominante. Jesús es Jehová de los ejércitos y el Padre también es Jehová de los ejércitos. Él está sentado en el trono. Así que cuando se dice que Jesús está sentado a la mano derecha del Padre, no quiere decir que Jesús esté literalmente sentado a la mano derecha del Padre, sino que Jesús es esa fuerza activa en esta guerra, en esta lucha para salvar al ser humano. Por supuesto, no se puede decir que el Padre entonces está desentendido de la labor de salvación. A pesar de que Él está sentado en el trono, recordemos que el Padre es uno con Jesús. Donde esté Jesús, ahí está el Padre. Así que ambos juegan un papel crucial para salvarnos de la desgracia eterna. Por lo que, amigos, el primer versículo que nos llama la atención cuando miramos este tema de Miguel y Jesús es cuando leemos en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí se nos muestra un paralelismo claro. El demonio tiene ángeles, pero Miguel también tiene ángeles. Miguel lucha contra el demonio, y los ángeles buenos luchan contra los ángeles malos. La Biblia nos declara que el demonio era un ser con una tremenda sabiduría, que inclusive después del Padre y Jesús, en inteligencia y sabiduría seguía el demonio. Leamos en Isaías capítulo 14, versículo 13 al 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Así de sabio y de inteligente era Satanás o Lucifer. En un día decidió derrocar al Altísimo y ser como él, inclusive teniendo más sabiduría que todo el resto de ángeles del cielo. Y precisamente, el demonio por eso es el Dios de este mundo. ¿Qué ser humano puede vencerlo? La respuesta es ninguno. ¿Qué ángel puede vencer al demonio, amigos? La respuesta es que ninguno puede vencerlo. Lucifer o Satanás es el Dios de la muerte. La muerte es su imperio. Y en esta guerra Dios debe respetar ese derecho que Satanás ganó cuando convenció a Eva y a Adán de desobedecer a Dios. Y esa pequeña victoria fue suficiente para esclavizar a toda la raza humana. Adán y Eva desobedecieron y así todo ser humano que naciera también estaba subyugado a la muerte y por tanto al demonio. Por otro lado, entonces, para poder liberar a la raza humana del imperio de la muerte, se requería del sacrificio o muerte de un ser 100% puro y santo, sin tacha alguna, como víctima o como propiciación por los pecados del mundo. Es decir, que un hombre pecador no puede expiar los pecados de otro hombre pecador, como pretende enseñarnos la Iglesia Católica. Se necesita, según la ley, que sea un hombre santo, el que, por su muerte, expíe los pecados de un hombre pecador. ¿Por qué? Porque así lo dice la ley. Leamos en Levítico capítulo 22, versículo 19. Para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Entonces, la ley declara que solamente un macho sin defecto puede redimir al hombre pecador. Así que estamos en una guerra entre el bien y el mal, y la ley de Dios es el bien, y Dios no puede desbaratar su propia ley, no la puede desconocer, porque precisamente esa es la victoria del demonio, cuando desconocemos la ley de Dios. Entonces vemos que debido a que todos los seres humanos somos pecadores, ninguno puede presentarse como sacrificio válido para liberar a la raza humana del pecado y del dominio de Lucifer. Pero luego, tampoco los ángeles del cielo pueden, amigos. Ningún ángel puede presentarse como sacrificio para redimir a la raza humana. Ninguno puede. Leamos en Job capítulo 4, versículo 18. He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Se refiere, amigos, a que ningún ángel hubiera podido ser capaz de venir acá a la tierra, vestirse de carne humana pecadora, y aún no pecar, es decir, derrotar al demonio, tal y como lo hizo Jesús. Y ese es el meollo del asunto, esa es la lucha espiritual. El demonio te dice o te susurra que el Padre entenderá, que puedes pecar, dale tranquilo, que es un pecado pequeñito. Y, amigos, fue lo que le pasó a Adán y Eva. Sin embargo, cuando miramos la vida de Jesús, vemos que Jesús no cometió ningún pecado, ni siquiera pequeñito. Y cuando el demonio le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, vemos que Jesús no sucumbió ante esa tentación. Tenía mucha hambre, ¿qué de malo tenía simplemente comer? Es decir, ¿es pecado comer? Pero el problema era ese, que el demonio estaba tentando a Jesús, y si Jesús convertía esa piedra en pan, hubiera quedado demostrado que nadie podía guardar la ley de Dios, salvo
que se usaran poderes especiales. Es decir, que el demonio hubiera probado que solo Jesús y el Padre, por su poder, podían guardar la ley de Dios, pero que de resto, ningún ser que ha sido creado puede guardar la ley de Dios. Sin embargo, gracias a Dios, Jesús probó que sí pudo guardar la ley de Dios sin usar su poder, sino que actuó como un ser humano normal y lo logró. Venció al demonio. Y Jesús de esto da prueba en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, por toda la Biblia leemos que solo uno venció. No hay otro. Su nombre es Jesús. Pero ahora en Apocalipsis se nos dice que Miguel también lo venció. ¿Qué pasa? Ahí tenemos un inconveniente. Hay dos seres que vencieron al demonio. Dos seres que nos están liberando de la muerte. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que hay un solo ser que venció al demonio. Hay un solo ser que nos ha liberado de la muerte. Por lo cual vemos que el único camino posible para entender ese versículo es que Miguel es Jesús. No hay otra manera. Por esto leemos de nuevo en Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amigos, quien está lidiando con el rey de Persia inicialmente es el ángel Gabriel, pero no puede vencerlo. Y por tanto, tuvo que pedir ayuda de quien sí puede vencer. ¿Quién será, amigos? Ahí se nos dice que es Miguel. Ahora, ¿qué pasa? Porque vemos que leemos una frase interesante, que Miguel es uno de los principales príncipes. ¿Nos dirá eso que es cierto que hay varios príncipes en el cielo? Vemos que esta es una mala traducción, amigos. Interesantemente, esta mala traducción nos lleva a entender que Miguel es Jesús y que Jesús es Dios, porque la palabra del idioma original, de la palabra fuerte, que se usa aquí, cuando se lee uno, Miguel es uno, es Ekat, que es la misma palabra usada para decir Dios es uno. Dios Ekat. Leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o Jehová Ekat. Entonces, amigos, la traducción correcta de este pasaje de Daniel capítulo 10, versículo 13 es Miguel Ekat. ¿Qué quiere decir? Miguel uno es, y luego el principal príncipe. Es decir, amigos, que Miguel es Jesús y Jesús es Dios, porque Jesús y el Padre son uno. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Es decir, amigos, que si Jesús hubiera dicho esto en hebreo, como está en el Viejo Testamento, habría dicho, yo y el Padre Ekat. Ahora, amigos, tenemos que entender de qué se trata todo, porque no podemos simplemente enfocarnos en Jesús, porque vemos que hablamos del Padre y el Hijo. Alguien podría decir que Jesús terminaría resultando más poderoso que el Padre, pero vemos que no es así. Por lo que el Padre también venció al demonio. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno, son Ekat. Leamos en Daniel capítulo 10, versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Así que, ya vemos que la traducción era incorrecta. No hay varios príncipes, hay un solo príncipe. Se llama Miguel, o Jesús. Jesús se nos presenta como el comandante. Cuando vemos este nombre Miguel, con el que Jesús se muestra, nos muestra su papel activo en esta batalla entre el bien y el mal. Luego leemos en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí vemos una frase muy interesante, se levantará Miguel. Claramente es una expresión simbólica. Levantarse significa que ese trabajo que hacía Miguel ha llegado a su fin, y se nos dice que Miguel es el gran príncipe. Y hasta donde sabemos, hay un solo príncipe. Dios tiene a un solo hijo. Jesús es el Hijo unigénito de Dios, por tanto Jesús es el príncipe. Leamos en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí lo tenemos. Leamos otro, en Hechos capítulo 5, versículo 31. A este, es decir a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por otro lado, en la tierra, para ser príncipe, basta llevar el apellido de alguno de estos reyes monarcas, los cuales se trasladan su poder de generación en generación. Sin embargo, con Jesús no ocurrió así. Jesús no es el príncipe por herencia, así nada más, sino que su sacrificio le dio el derecho a ser príncipe. Por tal motivo, no hay nadie que pueda en el cielo declararse príncipe, porque Jesús es el único príncipe, y en la Biblia se dice que Miguel es el gran príncipe. Si decimos que Miguel es el gran príncipe, entonces hay varios príncipes en el cielo. ¿Qué pasaría ahí? No hay varios príncipes, amigos, hay un único y gran príncipe. Y eso se lo ha ganado Jesús con su propia sangre derramada. Cuando Miguel se levanta, quiere decir que en la tierra termina la intercesión por el ser humano.
Y ahora Miguel viene a rescatar a su iglesia. Y en este pasaje de Daniel capítulo 12 versículo 1 se nos habla de que cuando se levanta Miguel se desata en la tierra un tiempo de angustia el cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra hasta entonces. Y resulta que esas son las mismas palabras que dijo Jesús. Leamos en Mateo capítulo 24 versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, amigos, que está claro que las palabras que está declarando Daniel sobre Miguel tienen que ver con el fin de la intercesión de Jesús y luego que se desatan las 7 copas de la ira de Dios. Entendemos que es claro que el que finaliza la intercesión por la raza humana, el que se levanta, es Jesús, que es el mismo Miguel. Luego entonces siguen las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Luego se dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. De nuevo vamos al mismo punto, el pueblo de Dios está esclavizado por el yugo de la muerte, por el poder del demonio y, por supuesto, ¿quién puede liberar a este pueblo? Solamente puede Jesús. Nadie más puede. La liberación final ocurre cuando Jesús libera finalmente a su iglesia del pecado. Es decir, justo en el momento en que el último ser humano es sellado con el sello del Dios vivo. Y esos seres humanos ya no pecarán más. Ese pueblo ha sido liberado del pecado y por tanto de la muerte. Por lo que ya no se requiere que Jesús interceda por ellos, porque ya no van a volver a pecar. Por esto, lo que sigue es que Jesús se levanta, se acaba el tiempo de intercesión, y siguen las plagas sobre los que no se quisieron arrepentir. Ahora los que se han querido arrepentir, quedaremos cara a cara con el Padre, así como los ángeles están cara a cara con el Padre. Y eso va a tener ese cumplimiento muy pronto, amigos. Desafortunadamente, algunas personas no van a querer arrepentirse y van a querer seguir siendo esclavos gustosos del demonio para siempre. Esto lo vemos con el bautismo negro. Por más de que se le presenten pruebas a las personas, no hay manera de sacarlos de esa voluntad de ir y ponerse ese pinchazo. ¿Por qué? Amigos, porque están manifestando ese espíritu de esclavitud, de ser siervos para el demonio para siempre. Están cegados. Por eso lo único que queda es orar por ellos. Por otro lado, los que tienen discernimiento y están despertando, tienen la opción de prepararse para ser sellados por Jesús si deciden arrepentirse de todos sus pecados. Leamos en otro aparte, en Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que amigos, miremos 3 puntos en este versículo. El primero, Miguel es llamado específicamente arcángel, ¿ok? Lo cual querría decir, según algunos, que si Miguel es Jesús, entonces Jesús sería un arcángel nada más. Algo así como un ángel, pero que es de rango superior, pero que no sería Jesús. Y si decimos que es Jesús, según ellos estaríamos diciendo que Jesús es un arcángel. Sin embargo, amigos, si nosotros miramos qué es arcángel, vemos que es una palabra griega que traduce el capitán de los ángeles. Y esto es lo mismo que ya hemos visto en el Viejo Testamento, donde se dice que Miguel es el gran príncipe. Leamos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ahí está claramente dicho que Jesús tiene voz de arcángel. Por lo que no es nada nuevo a lo que ya se dijo en el Viejo Testamento. Jesús con voz de gran príncipe. Él vendrá con voz de mando. Muy importante también. No podemos entonces pensar que un arcángel tendrá voz de mando. Es imposible, porque se supone que los ángeles y arcángeles reciben órdenes, así como nosotros los seres humanos recibimos órdenes. Pero Dios manda. Si nosotros aceptamos que hay otro ser angelical, que no es Dios ni Jesús, que manda, estaríamos de nuevo en el terreno de la idolatría. Pero además, amigos, resulta que si hay un arcángel que manda, pero es el arcángel del mal, es el príncipe de este mundo. Es decir, que vemos la idolatría en que un arcángel decidiera mandar. Fue precisamente lo que le ocurrió al demonio. Amigos, Lucifer tiene voz de mando en este mundo. No ocurre con los arcángeles ni con los ángeles. Ellos no tienen voz de mando, amigos. Por lo que ahí vamos viendo esta cantidad de pruebas. Y de nuevo, podría parecer que decir que Miguel es Jesús es demeritar a Jesús. Y ya estamos viendo que es todo lo contrario. La realidad es que decir que Miguel no es Jesús es demeritar a Jesús y al Padre. Porque resulta que tendría que haber un ser allá en el cielo que tiene voz de mando, que es príncipe y que, bueno, comanda las huestes celestiales de ángeles. Es decir, ¿quién sería ese ser tan poderoso? Inclusive, que tiene poder para libertar al pueblo de Dios y para vencer al demonio. Amigos, es decir, prácticamente es como si hubiera otro Jesús en el cielo. Eso simplemente sería idolatría. El otro punto entonces es que Miguel combate de nuevo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y como ya vimos, nadie puede vencer al diablo. Solo Jesús puede. Creer que otro ser puede vencer al diablo es de nuevo idolatría. Solo Jesús puede. Ahora, en este caso, Jesús combate con el diablo para resucitar a Moisés. Y eso ocurrió. Pues recordemos que Moisés luego aparece al lado de Jesús cuando ocurre la transfiguración. Y esto, amigos, nos muestra que Miguel es Jesús. ¿Por qué? Porque Miguel le dio la vida a Moisés. Y recordemos lo que dice Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces, ¿cómo es posible que un arcángel le da la vida a Moisés, lo devuelve a la vida y lo lleva al Padre en el cielo? No es posible, amigos. Solo Jesús puede resucitar y llevar a la persona al Padre.
El otro punto interesante es que en Judas, versículo 9, dice Miguel, el Señor te reprenda. Y alguien podría decir entonces, que decir que Miguel es Jesús es declarar que Jesús no tiene poder para reprender al demonio. Pero si leemos la Biblia correctamente, miramos que son las mismas palabras que Jesús usó cuando fue tentado en el desierto. Leamos en Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amigos, es prácticamente lo mismo que Miguel le dice a Satanás, el Señor te reprenda. ¿Y por qué esta respuesta, amigos? Porque es lo que dice la ley. Jesús debía apegarse a la ley en todo. ¿Y qué dice la ley, amigos? Leamos en Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, la respuesta de Jesús concuerda perfectamente con la ley. Asimismo, la respuesta de Miguel. Simplemente no debían hacer venganza por lo que el demonio estaba haciendo, sino que debían darle espacio al Padre para que reprendiera al demonio. Así que ahí tenemos que la Biblia es supremamente coherente cuando tenemos los conceptos claros. Otro punto interesante es cuando leemos en Apocalipsis 12, versículo 7. De nuevo, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Y aquí, la expresión Miguel y sus ángeles nos dice claramente que Miguel no puede ser un arcángel superior, porque entonces no serían sus ángeles. En este caso, Miguel y los ángeles serían parte solo de un mismo ejército. La expresión Miguel y sus ángeles no tendría sentido si Miguel es un arcángel, porque se establece, amigos, una división o separación entre Miguel y los ángeles. ¿Y por qué hacer ese tipo de división? ¿Qué sentido tendría si al fin son el mismo ejército? Es decir, ¿qué diferencia hay entre el arcángel Miguel y sus ángeles? Por supuesto que se nos está haciendo una diferencia y nosotros ya vimos el porqué de esa diferencia. Los ángeles no pueden vencer al demonio. Entonces, si nosotros pensáramos que Miguel es un ser distinto a Jesús, tendríamos que aceptar que el demonio puede ser derrotado por un ser distinto a Jesús. Y, si eso es posible, tendríamos que aceptar que Jesús no es el único camino a la vida, sino que hay otro ser angelical llamado Miguel, que también es el otro camino a la vida, y esa doctrina es satánica. Por otro lado, las palabras de Jesús nos dan una plena seguridad de que Miguel no es otro ser con un rango superior al de los ángeles del cielo, sino que es el mismo Jesús. Leamos en Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces tenemos a Miguel y sus ángeles, y al Hijo del Hombre con sus ángeles. Y vemos que es lo mismo. Jesús es Miguel, viene con sus ángeles, no los ángeles del arcángel Miguel. En ese caso no habría necesidad de hacer diferenciación. No habría por qué decir Miguel y sus ángeles, si todos fueran ángeles, amigos. Ahora, leamos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿A quién están sujetos? A Jesús. Así que, vemos, amigos, que es claro que Jesús es Miguel, o Miguel es Jesús, que Jesús es Dios, o Miguel es Dios, que Jesús es uno con el Padre, o Miguel es uno con el Padre. La gloria y la honra es solo para Jesús y para el Padre. Ni un arcángel, ni la Virgen María, o una persona que murió, puede ejercer ni el más mínimo papel en tu salvación. Hasta pronto, amigos.